El diálogo a esta hora con la doctora Andrea Consuelo López Niño es la subdirectora de Control y Calidad en Corporinoquia, con ocasión de varios temas. Uno de ellos se ha conocido recientemente una comunicación en un tono pues bastante perentorio, en el cual Corporinoquia está informándoles a los municipios que realizan disposición de residuos en el actual relleno sanitario Cascajar que este pues está prácticamente a punto de su cierre y que deben en un plazo y en unos términos muy cortos dar a conocer algún tipo de estrategia o de acción para la disposición de esos residuos de una vez ya no se puedan hacer en el relleno sanitario. Doctora Andrea Consuelo, ¿es tan crítica la condición, son tan urgentes los tiempos en los que definitivamente no se podría seguir disponiendo residuos sólidos en el actual relleno sanitario que amerite una comunicación en ese tono como tan angustioso desde Corporinoquia hacia los municipios? Bueno, muy buenas tardes, Martín. Buenas tardes para todas las personas que nos escuchan y nos ven en este momento a través de las redes sociales. En efecto, la corporación ha venido haciendo un trabajo no solamente con el municipio de Yopal, sino con todos los municipios que hacen entrega de residuos al relleno sanitario Cascajar. Hemos adelantado agendas ambientales con los municipios desde el mes de septiembre y en esas agendas ambientales en las cuales se incluyó al municipio de Yopal, lógicamente, y a la empresa de servicios públicos, pues lo que nosotros hicimos como corporación fue, dentro de todos los temas que hablamos, hablar del relleno sanitario Cascajar, porque pues relleno sanitario Cascajar es uno de los proyectos que nosotros tenemos en control y seguimiento en el radar, justamente porque la vida útil de la trinchera 11, que es la trinchera que en este momento está recibiendo los residuos del municipio de Yopal y otros municipios de Boyacá y de Casanare, pues está culminando la vida útil del relleno sanitario Cascajar. Es la última habilitada para recibir más residuos. Es la última habilitada por la corporación. Nosotros otorgamos una resolución en el 2018 en el cual se autorizaron las últimas trincheras para la recepción de los residuos y en este momento se está recepcionando residuos de la trinchera número 11. Pues nos preocupa, sí, Martín, porque tenemos una acción popular. En esa acción popular, el Tribunal Administrativo de Casanare ordena que establezca un nuevo sitio para la disposición final de los residuos ordinarios. Hasta el momento la corporación no ha recibido alternativas formales por parte de los dirigentes de nuestros municipios y departamentales para poder tener una alternativa técnica que evaluar y otorgar en la eventualidad o no una licencia ambiental para un nuevo sitio de disposición final. Entonces, pues hemos venido haciendo justamente, llamando un poco la atención a los alcaldes para que se tomen determinaciones en cuanto a las alternativas que pueden llegar a ser la solución a esa pérdida de la capacidad de la trinchera 11 del relleno sanitario Cascajar. Directora, eh, ¿hasta qué fecha límite, según los cálculos que ustedes tienen o la licencia ambiental del caso, estaría habilitado el relleno sanitario Cascajar para recibir esos residuos de estos 16 municipios del departamento del Casanare, 4 de Boyacá y un municipio de Cundinamarca? Además, entendemos que hay empresas privadas que lo utilizan también para disponer residuos. Sí, hay varios actores que entregan residuos ordinarios al Cascajar, no solamente los municipios, sino también algunas empresas privadas entregan sus residuos ordinarios al Cascajar. Bueno, nosotros en la resolución del 2018 que modificó la licencia ambiental del Cascajar, eh, se hizo una proyección de la vida útil de la trinchera 11 para que estuviera habilitada para la recepción de residuos para disposición final a octubre del año 2026. Sin embargo, esa proyección se hizo cuando teníamos otras alternativas en los municipios para la recepción de residuos. Estamos hablando de la PEMIR de Agua Azul y la planta de IMEC. En este momento la PEMIR de Agua Azul no está operando, IMEC tiene medidas preventivas impuestas por parte de Corporinoquia. Entonces, esos municipios y esos usuarios
que entregaban sus residuos a estas dos áreas de disposición final, pues los están trayendo a Cascajar. Entonces ese aumento del volumen de los residuos pues ha hecho que se disminuya la vida útil de la trinchera 11. De acuerdo con el último control y seguimiento que nosotros hicimos al expediente, vemos que aproximadamente tendríamos capacidad en la trinchera 11 para recepción de residuos. Agosto del 2026, septiembre, octubre, por bien que nos vaya. Entonces, pues eso es lo que alarma a la corporación, porque nosotros sabemos que la definición de un sitio para el establecimiento de un relleno sanitario no es fácil, tiene una metodología, tiene unos procedimientos establecidos por la norma. Fácilmente se puede tardar hasta 10 años. Muy complejo, además licenciar un relleno sanitario tampoco es fácil, es un proceso que para la corporación pues tiene su complejidad. Entonces, pues los tiempos nos preocupan porque vemos que definitivamente en los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios no hay alternativas concretas. No solamente el PEGIR del municipio de Yopal, sino los PEGIR de cada uno de los municipios que entregan a Cascajar. ¿Cuáles son los únicos 3 municipios de Casanare que no llevan sus residuos sólidos al Cascajar? Villanueva, Tauramena y Paz de Aripó. Son los 3 municipios que en este momento, de acuerdo con el último análisis que hicimos en las agendas ambientales, no están haciendo entrega de residuos a Cascajar. Y en la eventualidad en que definitivamente no se logre una solución antes de que concluyan los tiempos de Cascajar, esas infraestructuras de esos municipios tendrían la capacidad de acoger esa cantidad de residuos que recibe ahorita Cascajar. La infraestructura que tienen esos 3 municipios fue construida y licenciada para los residuos de los municipios que tienen esa infraestructura, es decir, Villanueva para gestionar sus residuos, Tauramena para gestionar sus residuos y para Paz de Ariporo para gestionar sus residuos y los de los municipios del norte del departamento. Lógicamente, pues son unas capacidades y unas proyecciones que son limitadas, que no tuvieron en cuenta la contingencia que se pudiera presentar por el cierre del relleno Cascajar. Entonces, pues obviamente que si hay que recurrir a esas alternativas, pues preocupa porque también se va a disminuir la vida útil de esa infraestructura. Con el tema del relleno sanitario, en algunos casos ha pasado como el tema del pastorcito mentiroso. En varias ocasiones se ha dicho que es que estamos al borde de la emergencia, etcétera, etcétera, y de alguna manera quienes lo manejan han encontrado la solución o la fórmula para seguir disponiendo basuras allí, para seguirlas enterrando, como popularmente y coloquialmente dice la gente. Pero digamos, en este momento, el tono de la carta y de la comunicación que ustedes envían no es excesivo porque definitivamente ya no hay para dónde más utilizar terrenos allí en este relleno sanitario. Es decir, agosto a octubre, máximo noviembre del año 2026 sería el plazo máximo. ¿Cuándo, en qué fecha exacta se vence la licencia ambiental? Bueno, frente a lo que tú dices de las alternativas que se presentan para poder seguir disponiendo, hay que aclarar que los rellenos sanitarios son dinámicos en el sentido de que hay unos residuos que son los orgánicos que se recepcionan y que ellos se van degradando, van teniendo su proceso de degradación y eso hace que los volúmenes de las celdas vayan variando. Entonces, esa es como una alternativa con la que los rellenos sanitarios cuentan para que a medida que se va degradando esa materia orgánica y va disminuyendo el volumen de residuos, pues tenga la oportunidad ese sitio o esa celda de recibir más residuos. Definitivamente el manejo de residuos ordinarios, orgánicos, perdón, en Cascajar pues es muy necesario, no solamente porque permitiría que se alargara un poco o se conservara por lo menos el tiempo que está establecido para la capacidad de recepción de la celda, sino que también es una de las mayores problemáticas que nosotros tenemos con relleno Cascajar. En la historia del relleno, pues hemos como corporación atendido varias denuncias de la comunidad por olores, por vectores, por lixiviados y eso nos ha originado unos procesos sancionatorios. Cuando nosotros hacemos un análisis de raíz de la causa de la problemática ambiental sentida que tiene el relleno y qué es lo que ha perjudicado, alterado las condiciones sociales del área, pues son los residuos orgánicos. Entonces sí hay una oportunidad en la buena gestión de los residuos orgánicos para garantizar no solamente
que se pueda sostener esa vida útil de la celda número 11, sino que es una muy buena oportunidad para que se disminuyan las alteraciones ambientales, que el relleno sanitario está generando en el entorno en cuanto a olores, en cuanto a vectores y en cuanto a los lixiviados, que ustedes saben que hay bastantes denuncias, incluso por los medios de comunicación, del manejo eh, precario que se ha tenido con esos lixiviados. Entonces sí podría haber una oportunidad en el momento de que se manejen de una manera adecuada los residuos orgánicos en la trinchera 11. Pero lo cierto del caso es que en las condiciones actuales de máximo noviembre del año entrante no puede pasar o no podría técnica y operativamente pasar la capacidad de recepción de residuos en Cascajar. Pues así está la resolución de la licencia ambiental, la última resolución de modificación de la licencia que nosotros emitimos en el 2018 fue muy clara en establecer el hasta cuándo había capacidad del relleno y pues la capacidad se vence de acuerdo con la licencia en octubre del año 2026. Esas quejas, que deben ser múltiples de parte de la comunidad, de las denuncias y demás, se han traducido en cuántos procesos efectivos sancionatorios se han impuesto en contra del manejo del relleno sanitario Cascajar. Nosotros tenemos en este momento 5 procesos sancionatorios de relleno sanitario Cascajar que están en diferentes etapas. Hay algunos que ya tienen fallo, que ya tienen multa, porque se ha identificado que efectivamente se cometió una infracción ambiental y se ha establecido que la empresa de servicios públicos pues ha tenido unos manejos técnicos deficientes del relleno. Eh, Hemos seguido atendiendo esas quejas, Martín, hemos hecho las visitas, acabamos de emitir un concepto técnico de control y seguimiento del año 2025 y pues efectivamente cuando la comunidad hace las denuncias, la corporación atiende a través de las visitas, tomamos los muestreos y eso es lo que nos ha desencadenado los procesos sancionatorios que te comento. ¿Y ha resultado fácil, por ejemplo, en los últimos tiempos, de 2 años para acá, la interlocución con la empresa de acueducto para ver qué planes de mejora le aplica a eso? Porque pues en este momento la empresa de acueducto intervenida funciona como una especie de república independiente. Casi que ni el municipio puede hablar de estos desafíos de la prestación de servicios públicos con esta empresa. Bueno, nosotros justamente por la dificultad que se ha tenido en esa interlocución que tú dices con la empresa de servicios públicos, por eso se citó este año una agenda ambiental. Al municipio de Yopal, en esa agenda ambiental nosotros expusimos al municipio los procesos sancionatorios que se llevan, los permisos ambientales, la problemática de la licencia, la vida útil del relleno, las sanciones y la deuda que tiene la empresa de servicios públicos con Corporinoquia, que es bastante significativa. Sin embargo, pues ya en este momento tenemos otro agente interventor que está recién posesionado y con ellos próximamente vamos a tener una agenda ambiental para retroalimentar esa situación técnica y operativa, incluso administrativa que se tiene para con la corporación, porque pues tenemos pendientes también un recaudo que se hace de esos servicios de evaluación, de control y seguimiento, de tasas retributivas, tasas por uso. Entonces sí tenemos programada una agenda ambiental con ellos por la dificultad que se ha tenido en la interlocución con la empresa. Directora, ¿y cuál ha sido la respuesta de los municipios a los cuales se les envió esa carta? Porque esa carta se radicó del 21 de octubre, se daba un plazo de 10 días que deben vencerse a comienzos de noviembre. ¿Ya ha habido respuesta? ¿Ya por lo menos se han mostrado algo preocupados? ¿Los alcaldes han comunicado con ustedes, han dicho, oiga, verdad que esto se nos vino encima el problema, tenemos que sentarnos a buscar una solución de pronto en conjunto porque es un problema de alcance regional? Bueno, esa comunicación oficial realmente recopila lo que se les habló en la agenda ambiental, es decir, los alcaldes no se O sea, enteraron. ninguno puede decir que esto lo tomó por sorpresa, ni que no sabían, ni que es que la carta lo dejó en estado de shock. No, ellos no se enteraron por la carta. Nosotros en el ejercicio de las agendas ambientales tocamos ese tema porque es un tema supremamente importante. Pues obviamente los alcaldes pues manifestaron su preocupación. Sabemos todos, corporación y entidades territoriales, que se necesita un relleno no municipal de Yopal, sino un relleno regional, porque debe ser un sitio de disposición final a donde lleguen los residuos de muchos municipios. Obviamente se les hizo la solicitud, la sugerencia respetuosa
que hicieran sus correspondientes mesas de trabajo, adelantaran las correspondientes gestiones entre dirigentes, entre mandatarios y con el gobierno departamental, porque pues esta es una problemática que nos perjudica y nos interesa también a todos. Todos desde nuestros hogares, desde nuestras actividades económicas, aportamos a esos residuos que llegan a Cascajar a diario. Entonces, pues no fue, digamos, una comunicación que les haya llegado de manera sorpresiva, reúne la preocupación que se les manifestó a ellos en las agendas ambientales desde septiembre, que se les ha también advertido a través de los autos de requerimiento de control y seguimiento que se ha hecho a los PEGIR de los municipios año tras año y también a los diferentes sitios de disposición final que hay en el departamento. Entonces, pues no es una sorpresa, estamos a la expectativa de que los municipios nos respondan esa comunicación oficial, que respondan también a esos requerimientos que se les hicieron de manera oficial a través de las agendas ambientales. Y pues, ¿qué le corresponde a la corporación, Martín? Hacer una revisión, recepcionar, primero que todo, recepcionar las alternativas que ellos nos presenten, hacer una revisión preliminar técnica y jurídica de esas alternativas y en la eventualidad de que tengamos alternativas que requieran trámite de licencia ambiental, como corporación, pues tramitaremos las correspondientes licencias ambientales para determinar si es ambientalmente viable o no otorgar alguna licencia. Pero pues esas alternativas somos las que necesitamos revisar. Nosotros estamos esperando conocer las alternativas que los municipios nos presenten. Directora, usted que tiene el conocimiento, que ha visto este tipo de experiencias no solo aquí, sino en otras partes del país y del mundo inclusive, ¿cree que la capacidad institucional de los municipios de Casanare da para que tengan lista una alternativa de manejo de residuos sólidos en un plazo que ya prácticamente no es ni siquiera de un año, sino de meses? Pues eso es lo que nos tiene preocupados, realmente la complejidad del trámite, no del trámite de la licencia, del trámite de lograr identificar un sitio de disposición final y llevarlo hasta la construcción y que esté listo para operar antes de que termine la capacidad instalada de la trinchera 11 del relleno Cascaje, pues realmente lo vemos muy difícil de poderlo cumplir. Pero pues tenemos que hacer el ejercicio de sentarnos a iniciar esa gestión para ver qué se va a hacer y qué alternativa van a presentar los municipios. Pues no le resta a Corporino que otra cosa más que invitarlos de una manera eh, amable y también a través de Muy requerimientos. perentorio tiene que ser esto, porque de todas maneras, cada minuto que pase, estamos en una lucha contra el tiempo. Cada minuto que pase estamos generando residuos todos, cada minuto que pase estamos nosotros aportando para que se disminuya esa capacidad instalada de la trinchera 11. Demuestra también esta situación tan angustiosa que han fracasado todas las iniciativas de las economías circulares y de lo que en muchos municipios se planteó como el reciclaje, la disposición de los residuos, etcétera, etcétera. Definitivamente aquí en el departamento, como sociedad, estamos también fracasando rotundamente frente al tema de nuestro manejo responsable de residuos porque no logramos disminuir el impacto hacia esas áreas de disposición e inclusive aquí vemos las vías perimetrales de los municipios, lotes baldíos y demás convertidos en botaderos de basura de cielo abierto. Bueno, recordemos que tenemos unos instrumentos de planificación de la gestión integral de los residuos ordinarios, que son los PEGIR, que desde el 2014, a través de la resolución 754, establece la metodología para que los municipios puedan definir su PEGIR. Una de las debilidades que nosotros hemos identificado es que los PEGIR de los municipios tienen en su formulación algunas deficiencias y frente al programa de disposición final no se identificaron y se contemplaron alternativas específicas para contrarrestar esa posible pérdida de la capacidad instalada del relleno Cascajar. Yo no te diría que la economía circular es de pronto una alternativa que sea fracasada. Lo que pasa es que no se han estructurado de una manera técnica los PEGIR y se han llevado al cumplimiento, porque pues finalmente tenemos PEGIR que tienen buenas alternativas o propuestas
para la recolección selectiva, para el transporte, para el almacenamiento, el aprovechamiento, pero no para la disposición final. Entonces, puede que el PEGIR tenga planteadas estrategias, pero llevarlas a la realidad es lo que hemos evidenciado que le ha costado un poco a los municipios. Definitivamente, poder hablar de economía circular nos implica hablar de un adecuado manejo de los residuos desde la separación en la fuente, desde el transporte y la recolección selectiva, desde el aprovechamiento y de esa manera se pueda disminuir la disposición final. Hay una deficiencia en esos instrumentos. Nosotros como corporación le hemos hecho seguimiento, sin embargo, la competencia de la corporación también es limitada en cuanto a los planes de gestión integral de residuos sólidos, primero que todo porque no son instrumentos de planificación que sean sujeto de evaluación por parte de la corporación. O sea, aquí la responsabilidad fundamental es de los municipios. Nosotros como autoridad ambiental somos competentes en cuanto al PEGID para con el programa de aprovechamiento y en la disposición final frente a las licencias ambientales que tengan los sitios de disposición final. Pensar, subdirectora, en este momento en que nos podemos ver abocados a una grave emergencia ambiental, a una crisis sanitaria, si no nos movemos rápido, ¿es excesivo? ¿Es generar pánico? ¿O es realmente algo muy aproximado a lo que puede llegar a suceder si no la institucionalidad no se mueve con esta problemática? Bueno, la intención de la corporación en ningún momento es generar... Es asustar, pero de todas maneras la gente tiene que estar consciente del problema. No es asustar, sino es que haya una gestión urgente, ¿sí? Sí es urgente porque los tiempos pues no nos dan, tenemos unos tiempos de capacidad instalada de la trinchera 11 que no nos dan o no son coherentes con el tiempo de la gestión. Llevamos en esta gestión bastantes años desde que tenemos el fallo del Tribunal Administrativo de Casanare que nos pide que los accionados pues tengamos una nueva área de disposición final. Ya los tiempos nos tienen un poco preocupados y como autoridad ambiental y por eso es que se hace este llamado a los municipios. Eh, el tiempo nos corre en contra y es urgente que se tomen decisiones. Hacia febrero de este año se dio a conocer una alternativa de un proyecto que está en ejecución, que es algo así como una planta de manejo industrial de residuos ubicada allí en inmediaciones del relleno sanitario que está pues a punto de culminar su vida útil. Eh, ¿Qué ha pasado con ese proyecto? ¿Este sí realmente es una opción inmediata o lo más inmediata posible que tendría eventualmente el departamento a la cual acudir mientras se encuentra otra solución definitiva o la que sería eventualmente una solución ya a largo plazo? Pero ¿qué ha pasado con este proyecto? Porque mucha gente dice, es que nos van a montar otro relleno sanitario al frente del Cascajar y ya la corporación le dio los permisos. Bueno, sí, te agradezco que hagas la pregunta porque es el momento de empezar a hacer claridades para que la opinión pública también conozca la esencia de esa licencia ambiental. Efectivamente, Martín, nosotros otorgamos como corporación una licencia ambiental a Parque Tecnológico Ambiental de la Orinoquia, que es una iniciativa de un privado para el establecimiento de lo que te estoy diciendo, un parque tecnológico y ambiental. Y quiero aclararle a la opinión pública que un parque tecnológico ambiental no es lo mismo que un relleno sanitario. Pero la licencia que tiene menciona esa palabrita relleno sanitario en algunos componentes. Eso no es un riesgo que le abre la puerta a que eventualmente este operador privado, pues que así esté muy bien intencionado, diga, uy, caiga en la tentación de utilizar eso como relleno sanitario. Mira que nosotros, mediante el control y seguimiento que hemos hecho a ese expediente este año, justamente en lo que estamos trabajando como autoridad ambiental, es en poder eliminar de la licencia ambiental esa ambigüedad, porque efectivamente lo que encontramos es que en algunas partes de la licencia se habla de un relleno sanitario, pero la norma que rige los rellenos sanitarios y la norma que rige los parques tecnológicos son completamente diferentes. El parque tecnológico es un lugar para hacer aprovechamiento de residuos. ¿Que debe tener un área de disposición final? Sí la debe tener. Pero a diferencia del relleno sanitario, que es un área de disposición final, pues el parque tecnológico tiene una naturaleza muy distinta, que es de hacer un aprovechamiento de los residuos. La licencia de parque tecnológico
está orientada más que todo al manejo de residuos orgánicos. ¿Hasta qué porcentaje ha demostrado ese parque tecnológico que tiene la capacidad de reprocesar o reciclar o bueno, hacer ese manejo de recuperar parte o sea, de 100 kilos, ¿cuántos pueden ellos recuperar y cuántos van a esa disposición final? Bueno, yo no te daría, digamos, ese tipo de datos porque no quiero como generar unas expectativas y unas cifras que queden, digamos, en la mente de la opinión pública. Nosotros estamos vía control y seguimiento haciendo una revisión minuciosa de esa licencia ambiental con el propósito de hacer los ajustes técnicos y operativos necesarios. Obviamente que ese ajuste que vaya a hacer la corporación en cuanto a cronogramas de construcción, de operación, pues va a afectar esa capacidad y ese porcentaje de tratamiento que ellos puedan hacer, justamente por lo que te estoy diciendo. Lo que queremos es eliminar la ambigüedad de la licencia. Viene un trabajo técnico complejo con esa licencia ambiental, porque pues sí necesitamos hacer ajustes, de manera que cuando el titular de la licencia decida iniciar su etapa constructiva, nosotros tengamos una licencia ambiental que sea coherente a lo que es un parque tecnológico y no un relleno sanitario. Entonces estamos trabajando en el control y seguimiento. Muy probablemente de ese control y seguimiento surja una modificación oficiosa de la licencia ambiental y por eso no me atrevo yo a darte aquí en este momento porcentajes. Sí es una alternativa que hay que considerarla, pero una alternativa para el aprovechamiento de residuos, más no para la disposición final, porque no es un relleno sanitario. Y la operación del parque tecnológico podría ser coincidente con el momento en el cual ya definitivamente el cascajar tenga que ser cerrado o no se pueda disponer más, o ahí habría un desfase o para cuándo está previsto que ese parque tecnológico puede ya empezar a recibir residuos y de alguna manera mitigar un poco lo que puede ser ese riesgo de emergencia ambiental por la situación tan crítica del relleno sanitario. Bueno, pues en algún momento yo también escuché en medios de comunicación que se hablaba de que el parque tecnológico iba a ser la contingencia a ese cierre de relleno sanitario Cascajar. Hemos revisado también vía control y seguimiento el cronograma de operación de actividades del proyecto de parque tecnológico y ambiental. Y pues lo que le podemos decir a la opinión pública el día de hoy es que Parque Tecnológico no ha iniciado su etapa constructiva. De acuerdo con el cronograma, los tiempos no nos coinciden. El entrar en operación el parque tecnológico con el cierre de la trinchera 11 de Cascajar, de acuerdo con ese cronograma pues que nos ha presentado el titular, los tiempos superan, digamos, esa urgencia que tenemos de tener un sitio alterno a Cascajar. Muy probablemente te podría decir, de acuerdo con lo que hemos revisado en las dos licencias, tanto de Cascajar como de Parque Tecnológico, que no vamos a contar con Parque Tecnológico operando de aquí. No se cierra el uno y se abre el otro, olvidémonos de eso. No se cierra el uno y se abre otro, porque pues como te digo, Parque Tecnológico no ha iniciado etapa de construcción, mucho menos de operación, para que nosotros pudiéramos decir que Parque Tecnológico va a recibir los residuos de Cascajar es porque ya está construido y va a iniciar etapa operativa. Realmente no se ha iniciado la fase constructiva. Punto que nosotros vemos a favor como corporación porque estamos en el momento de poder hacerle los ajustes pertinentes a la licencia ambiental de Parque Tecnológico. Y el parque tecnológico para poder iniciar la etapa constructiva tiene que esperar a que se haga la revisión y el ajuste de la licencia ambiental. O sea, ellos sin esos ajustes no pueden mover un metro de tierra. Pues es lo ideal. Realmente lo ideal es que ellos consideren los requerimientos que vaya a hacer la corporación y se ajusten a esa modificación oficiosa que va a hacer Corporinoquia de esa licencia ambiental, porque pues lo que se busca es que el proyecto arranque y arranque bien, y arranque siendo lo que la naturaleza jurídica le establece, y es que sea un parque tecnológico y no un relleno sanitario. Ya pues hemos tenido, tuvimos una mesa de trabajo con el titular de la licencia en el cual se aclaró justamente eso, licencia ambiental para parque tecnológico sí, pero requiere unos ajustes técnicos y unos ajustes jurídicos que son en bien y en procura de que el proyecto inicie bien. Entonces, pues lo que estamos es ajustando esa licencia, revisándola al detalle y haciendo los ajustes correspondientes antes de que ellos
inician la fase constructiva, de manera que cuando construyan lo que la corporación ha determinado que es el deber ser. En este momento, entonces, ¿cuál es el mensaje para el departamento del Casanare desde Corporinoquia frente a lo que puede ser ese riesgo tan grande como es eh, la pérdida de capacidad ya absolutamente al máximo del relleno sanitario Cascajar? Bueno, pues la invitación de la corporación, respetuosa lógicamente de las entidades, pues es que se haga una gestión entre los dirigentes, los mandatarios locales, para que puedan definir una alternativa técnica regional para la disposición final de los residuos. El tiempo apremia en la función pública, el tiempo vuela realmente. Entonces, pues la invitación es a que los alcaldes que tienen la competencia y la responsabilidad frente a lo que son los residuos ordinarios de sus municipios, pues que se sienten a plantear alternativas y definir las que se le van a presentar a la corporación para que la corporación haga lo propio, que es revisar esas alternativas y establecer si son técnicamente viables para como alternativa a esa pérdida de la capacidad de Cascajar. Pues la invitación a los alcaldes y al gobierno departamental para que adelanten las correspondientes mesas de trabajo y puedan caminar transitar en esa alternativa que se requiere para relleno sanitario Cascajar. Esta es una situación muy advertida. Si los municipios no actúan con prontitud, podrían verse en riesgo, pues no solo de tener basura en la calle y de no poder enfrentar esta situación de la mejor forma, sino eventualmente algún tipo de sanciones o investigaciones disciplinarias o no sé qué índole contra aquellos funcionarios que fueron advertidos en su momento y se les dijo ayuden a buscar una solución. Bueno, pues esa es una respuesta que ya los entes de control la podrían dar, pero por parte de la corporación sí lo hemos advertido y es nuestra preocupación. Vuelvo y te reitero, por eso hicimos las agendas ambientales, por eso hicimos las comunicaciones, porque nos urge y nos preocupa a nosotros como autoridad ambiental las consecuencias que pueda tener que ya la trinchera 11 no pueda recibir más residuos. Pero muy seguramente que pues los entes de control también entrarán a hacer su respectiva revisión de la gestión de los municipios. Bueno, subdirectora, y uno voltea a mirar para el relleno sanitario y se pone pálido, pero volteamos a mirar hacia el otro lado que es la PETAR y ya entramos es en estado de shock porque también está enfrentando una situación muy crítica. ¿Qué hay en torno al tema de la PETAR del municipio de Yopal? Bueno, la PETAR del municipio también nos preocupa. Yo siempre lo he dicho de los dos proyectos de el municipio de Yopal que tenemos más sentido en control y seguimiento acá en la corporación, pues es la PETAR y el relleno sanitario Cascajar. De PETAR, pues este fin de semana tuvimos una denuncia ciudadana por un vertimiento. Lo primero que te puedo decir es que la PETAR no cuenta en este momento con permiso de vertimiento porque pues no se ha logrado cumplir con la resolución 631 del 2015. Estamos trabajando bajo las metas y las actividades del plan de saneamiento y manejo de vertimientos del municipio. Tenemos una acción popular también con la PETAR. Hemos nosotros atendido las quejas, nuestros profesionales de la Subdirección de Control y Calidad el fin de semana acudieron a atender la queja que hizo la ciudadanía. Pues lo que hemos visto es que pues la planta realmente no tiene la capacidad para hacer la recepción, el tratamiento y la disposición de ese fluente. Mm, Se quedó pequeña la PETAR para toda la cantidad de habitantes que tiene el municipio de Yopal y pues obviamente eso nos ha traído como consecuencias infracciones. Infracciones como la que evidenciamos este fin de semana y es que se estaba haciendo un vertimiento sin tratamiento, es decir, ni siquiera el agua está ingresando ya a la planta para poder hacerle su tratamiento porque pues la planta no está en la capacidad y se estaba haciendo un bypass, un vertimiento sin tratamiento de las aguas residuales del municipio de Yopal. Eso fue lo que... ¿Y qué cuerpo de agua se estaría afectando allí? ¿El caño Ucíbar o directamente la cuenca pero eso impacta directamente la cuenca del Charpe? Sí, claro, o sea, el que recibe
directamente el vertimiento es el caño Ucíbar, pero el caño Ucíbar conduce esas aguas residuales hacia el río y obviamente pues ahí hay una alteración y unas afectaciones en cadena de esos dos cuerpos hídricos. ¿Cuándo se tendría un informe final ya con determinación de si efectivamente o no se estaba cometiendo la infracción? Porque pues esto por supuesto debe surtir unos protocolos de investigación de la corporación alrededor de la denuncia que hizo y de las evidencias que ustedes encontraron con la visita. Yo creo que en las próximas semanas, esta semana o más tardar la próxima, estamos nosotros emitiendo ese informe técnico de lo que fue la atención a la queja de la comunidad este fin de semana que se presentó. ¿Y el Ahí procedimiento quedó suspendido? no, nosotros no suspendimos porque no podemos suspender. Imagínate nosotros suspender la recepción de agua residual en la petar del municipio, pues tendríamos que suspender todas las actividades domésticas e industriales que generan aguas residuales y que llegan a la planta de tratamiento del municipio. No se suspendió en flagrancia, es decir, no se suspendió en campo, pero justamente ese es el análisis que nuestros técnicos están revisando. Si se requiere hacer una suspensión de la actividad que estaba generando la alteración ambiental el fin de semana, que es el bypass, es decir, la sería, eso es lo que estamos revisando, no estoy diciendo que sea así, pero es una posibilidad de revisar la suspensión del bypass, más no la suspensión de la operación de la planta ni el vertimiento, porque pues tendríamos que, como te digo, otra emergencia sanitaria por suspender las actividades que generan agua residual doméstica, y pues no se podría. Y en medio de esa situación, entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hace Corporinoquia del funcionamiento de la PETAR, que también está desde hace años reclamando de manera urgente ni siquiera una repotenciación, sino definitivamente la construcción de una solución nueva para el manejo residual de una ciudad que ya se aproxima fácilmente al 250.000 de habitantes? Bueno, pues la corporación ha venido haciendo año a año el seguimiento. Ese seguimiento se remite al Tribunal Administrativo de Casanare porque la PETAR también tiene acción popular. Básicamente, pues lo que ¿Qué es lo que no tiene acción popular? tenemos 130 casi acciones populares Temas ambientales. por la corporación en temas ambientales. Entonces es bastante, digamos, compleja, un poco crítica la situación. Eso es lo que nos ha llevado, Martín, a hacer las agendas ambientales con sectores. Hemos hecho este año agendas ambientales del sector hidrocarburos, algunas. Hemos hecho también con los municipios, las hicimos todas en el área de la jurisdicción, justamente por eso, porque el sector saneamiento básico pues tiene bastantes acciones populares, bastantes pendientes con la corporación, y pues eso es lo que nosotros hacemos como autoridad ambiental, ejercerlo de nuestras competencias, y ese control y seguimiento a la PETAR lo hemos remitido al tribunal, y pues eh, es necesario inminente una optimización de la operación de la planta, y pues considerar también en el mediano plazo una construcción de un sistema de tratamiento mucho más eficiente y que tenga la capacidad suficiente para hacer la recepción, el tratamiento y la disposición final del agua residual doméstica del municipio. Y de pronto mejor ubicado, porque al paso que vamos y con el crecimiento urbano de Yopal hacia ese sector, la PETAR va a terminar quedando en el centro del pueblo. Definitivamente tendría que estar ubicada en una zona que sea ambientalmente viable su operación. Se ha dicho a propósito de la cuenca del río Charte que es tal vez uno de los ríos más amenazados a nivel ambiental por esos riesgos de disposición de residuos y los usos que se están haciendo de su recurso hídrico. ¿Ese diagnóstico es acertado? ¿El río Charte realmente podría estar también en una situación crítica a nivel ambiental tan difícil como la advierten algunas personas que conocen de cuencas en el departamento del Casanare? Pues definitivamente no solamente el río Charte, sino cualquier ecosistema, bien sea suelo, bien sea aire, bien sea agua, que reciba una carga contaminante, tiene un riesgo de alteración, un riesgo de afectación, y pues obviamente el río Charte está recibiendo una carga de vertimiento significativa. No solamente es la PETAR de Yopal que hace vertimiento al río, hay actividades de toda índole, y efectivamente pues eso lo hace susceptible de alteraciones, de afectaciones. Hay riesgos potenciales con agentes de peligro, sin agentes de peligro, y lo hace definitivamente un cuerpo hídrico sensible.